Los cuentos de Allan Poe son un desgarrador catálogo de los trastornos que acechan a las almas atormentadas, esas que gritan abrumadas en pena y dolor. El año pasado me leí toda su obra, es decir, los 69 cuentos que escribió. 67 para los que sean puristas, y en este video publicado en el mero apogeo de la Spooky Season te traigo nada menos que mis 16 relatos favoritos de este trastornado escritor, así como una breve reseña de cada uno. Apaga la luz, acomódate, sírvete algo rico y caliente porque tu dosis comienza ya mismo. Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. Vamos a sacar primero la pregunta de cajón. ¿En qué editorial o en qué traducción recomiendo leer los cuentos de Edgar Allan Poe? Cortázar, papi, siempre Julio Cortázar. Para mí no hay más. Con la traducción de Julio Cortázar tenemos a uno de los mejores escritores latinoamericanos traduciéndonos a uno de los mejores escritores estadounidenses. El resultado, un tono y un estilo en los cuentos que más que traducir recrea casi de manera fiel. Es imposible que sea 100% fiel al original, la atmósfera de decadencia y locura que abunda en las historias de Poe, cosa que no sucede en las traducciones antiguas, como esta de Obras Selectas que llegué a tener en su momento, que por muy íntegros que estuvieran los cuentos y por muy que trajera a sus traductores en la hoja legal, distaba mucho del fraseo y del estilo que les infundió Cortázar en su traducción. Los mismos traductores de esta editorial son los que recuperó la editorial Penguin para ofrecer un tomo así gordísimo que incluye todos los cuentos de Allan Poe. Ahí tampoco traduce Cortázar. Una lástima porque está súper económica esa edición de Penguin. Con lo que compré es esta de Alianza, me pude haber comprado aquella de Penguin y hasta me hubiera sobrado para más cafecito. Ay, entonces cuestan lo mismo la de Alianza y la de Penguin. Me van a decir, no, mi ciela. Los cuentos completos de Poe en Alianza están divididos en dos tomos. Este que tengo aquí es el tomo 1. Desde ya te digo, si tú quieres leer sus obras macabras, terroríficas, con personajes trastornados, es este, el volumen 1, el que te tienes que comprar. En el volumen 2 encontrarás sus relatos paisajísticos, satíricos, filosóficos, porque sí, hay un Edgar Allan Poe del que poco se habla y es precisamente el que se encuentra en el volumen 2 de Alianza. De cualquier manera, en esta lista de 16 cuentos añadí un par de esos que no son tan famosos ni tan populares y que de hecho están muy buenos. No en vano entraron a esta selecta lista de 16 cuentos y que dan fe de la versatilidad que este señor poseía en su prodigiosa y trastornada cabeza. Entonces, para tu dealer de literatura y sarcasmo, el traductor definitivo es y será por siempre de Edgar Allan Poe, Julio Cortázar. ¿Y cuál es la edición ideal? ¿La de Alianza? No, la de los cuentos completos editados en páginas de espuma, que al igual que Alianza usan la traducción de Cortázar y con el maravilloso añadido de que tienes todos los cuentos de este señor en un solo volumen, y además cada una de las 69 historias que tiene la de páginas de espuma tienen un comentario, una aproximación, unas palabras ahí de otro escritor famoso que te ponen en el modo correcto antes de leer el cuento. Lo malo con páginas de espuma es que esa cosa hermosa y bien hecha y que contiene toda la obra de Poe comentada y traducida por Cortázar en sus más
de 1000 páginas, cuesta un puto riñón. Se pasan de ver. Bueno, y pues aquí tenemos nuestra edición de Alianza, ¿no? ¿Cuál es el pedo? Eso sí, es un gran añadido, es un gran acierto y un gran plus que ninguna otra editorial te va a ofrecer y que sí lo vas a encontrar tanto en Alianza como en Páginas de Espuma. Estoy hablando nada más y nada menos que de la preciosa, vertiginosa y trepidante biografía de Edgar Allan Poe que escribió Julio Cortázar. Oigan, esa madre está escrita de un modo que la vida de Poe parece ser una pinche novela corta de las buenas, de las trepidantes, una joya por sí sola, esa biografía. Déjense las busco. Aquí la tenemos, miren, al inicio de nuestro índice está dividida por vida, infancia, adolescencia, adultez, muerte. Son unas 50 paginitas a la pequeñísima letra que nos da Alianza para que vean bien la edición, pero todos los cuentos vienen precedidos por la magnífica traducción que hizo Julio Cortázar, además de eso, por la magnífica narración que hizo de la vida de Edgar Allan Poe. Esta introducción, esta biografía de Edgar Allan Poe la van a encontrar tanto en Alianza como en Páginas de Espuma, así que ya desde ahí esta de Alianza es joyita. Entonces, tú no eres tan mamador ni tan pretencioso, tú nomás quieres todos los cuentos de Poe en español y ya, sin importar quién traduce, cómpratela de Penguin. Tú tienes buen gusto y poco dinero, cómprate el volumen 1 de Alianza y vive con la carga de saber que existe un volumen 2 que no tienes y que cuesta lo mismo que este volumen que ya tienes. Ahora, tú eres pudiente, de gustos refinados, tú sabes que más que un gasto, una buena edición de un libro que te gusta es una inversión en la calidad de tu hermoso pasatiempo que es la lectura, pues cómprate la de Páginas de Espuma. Plutón, Emu, Porrúa, ni siquiera son dignas de que me detenga a hablar de ellas, por lo menos no en este video. Ya me tocará hacer algún comparando ediciones de Allan Poe. Ahorita nomás venimos a enaltecer su literatura y había que mostrarte estas 3 opciones que son las que sí te recomiendo. Y ahora sí, papi, espero que no te hayas acabado ya el cafecito, porque la lista de mis 16 cuentos favoritos de Edgar Allan Poe, que por cierto esto no es un top, son mis 16 favoritos y ya. No es que el primero del que voy a hablar me guste más de los que voy a hablar después, ni nada parecido. No podría ser un top porque hay muchos cuentos muy diferentes en esta lista que hasta cambian un poquito los géneros, los personajes, entonces no podría ser un top. Me habría vuelto loco queriendo hacer un top de top 10 de mis lecturas de Edgar Allan Poe. Me encantaría spamearte, pero ya quedó bastante larguita esta intro. Suscríbete, pícale like, coméntale, compra mis libros, hazte miembro del canal y vamos con la chingada lista de una vez. El primer cuento favorito de esta lista de 16 es nada más que El gato negro. Es una historia súper cortita que siembra el miedo, siembra el suspenso psicológico de un modo brillante y está narrada por tu servilleta en el audiolibro de Edgar Allan Poe, que te dejo aquí arriba y acá en la descripción completamente gratis. No esta, pero sí los cuentos macabros de Edgar Allan Poe. Te narré el volumen 1 y está disponible aquí en el canal como un video, y para los miembros del canal se pueden bajar el audio. Este de El gato negro es una exploración de la mente humana. El cuento profundiza en los rincones más oscuros de la psique, revelando cómo la culpa, la locura y el alcoholismo, muy importante en este y en varios cuentos de Edgar Allan Poe, pueden llevar a la autodestrucción de la mente y de uno mismo. También, como ya les adelantaba un poquito ahorita en la intro, hay mucho, pero en serio mucho suspenso psicológico de que no está pasando nada, pero en la mente del prota, papi, ahí está pasando un desmadre vertiginoso y trepidante. Eso es suspenso psicológico muy a grandes rasgos. Poe logra construir una atmósfera de tensión y terror psicológico que te mantiene al borde del asiento, como se dice a modo de cliché, pero tú no te puedes despegar del libro, del relato del gato negro una vez que empiezas a leerlo y estás cuestionando la cordura del narrador y de lo que es
real, por lo que también se vuelve un narrador poco fiable. El Gato Negro además aborda la temática del mal. El relato examina el concepto inherente en el ser humano como la maldad, desde lo patológico, y es arrastrado por el protagonista hasta sus propios impulsos, que son los actos más atroces. Es bien difícil no spoilear este cuento del Gato Negro, pero vamos un poquito más allá. También hay un simbolismo perturbador en este relato del Gato Negro. Pues el gato negro, el Gato Negro ya es una figura que representa pues, un simple animal, pero que se ha venido convirtiendo con los años y las tradiciones en símbolo de mal destino, la culpa, mal karma, castigo divino, como mala suerte si te cruzas con uno, etcétera. Entonces por ahí hay simbolismo también. También hay un impacto positivo en el género del terror. Es uno de los relatos más influyentes en la literatura gótica y ha inspirado a numerosos autores en la creación de personajes oscuros y atormentados. Yo creo que esto de que ha sido inspiración no lo podemos tomar tanto como un punto inherente al Gato Negro, porque Edgar Allan Poe es un referente del que muchos parten para crear otras historias que se vinieron publicando después. Eso sí, el Gato Negro, lo que sí es muy del Gato Negro nada más, es que tiene un final inolvidable. La historia culmina con un giro sorprendente y escalofriante que revela la magnitud del deterioro mental y moral de nuestro protagonista. Es también una reflexión sobre la violencia y el remordimiento. Poe muestra esta violencia especialmente contra los seres queridos, que deja cicatrices imborrables en el alma de quien las comete. Entonces por ahí también el relato es una joya, y pues como ya sabemos es uno de los más referenciados, uno de los más famosos y populares de Edgar Allan Poe, que si no has leído, te lo lees en 20 minutos. No sé qué estás esperando. Siguiente relato favorito de Edgar Allan Poe, y yo creo que ahí sí, donde no lo ponga en la lista de mis relatos favoritos de Edgar Allan Poe, hasta se me andan desuscribiendo muchos. El corazón delator. Yo creo que si hay una obra que sea muy Poe, muy característica de Poe, así como que la carta de presentación que te tienes que leer, El corazón delator, papi, es de los mejores. Viene también en el audiolibro que les dejé anclado. Es una inmersión a la locura este relatito. Es un cuento que ofrece una mirada perturbadora del descenso hacia la locura del narrador, porque muestra la obsesión y la paranoia que lo están consumiendo por completo a esta persona que nos está narrando. También el suspenso del corazón delator es un suspenso extremo. Desde el primer párrafo, Poe construye, no desde el primer renglón, soy un hombre, no, siempre he sido nervioso, por ahí muy nervioso, claro que soy, o sea, ya desde las primeras líneas sabes que el vato está loco, y Poe va construyendo una tensión constante que culmina en un clímax devastador, manteniendo al lector en vilo todo el tiempo. Te lo lees en 15 minutitos, también está súper corto, pero son 15 minutos bien intensos. También aquí es un narrador poco confiable. Desde la línea 1 te está diciendo que está todo enfermo, y Poe insiste en que la cordura de este narrador pues no es como que la más sana, la más completa, la más entera, pero a medida que avanza la historia, su inestabilidad mental se hace mucho más evidente, pero también su agudeza, su paranoia, su maquinación, cómo va armando él todo este caso de es el ojo, no es el viejo, es el ojo de buitre. O sea, no quiero spoilear nada. La interpretación que se le puede dar, de hecho, podríamos comparar muy dignamente al protagonista de Crimen y Castigo, Raskolnikov, con el protagonista de El corazón delator de Edgar Allan Poe. Así de potente está la cosa, con lo que aquí Poe nos está entregando una perspectiva psicológica única, porque penetra en los recovecos más oscuros de la mente humana, mostrando cómo una obsesión aparentemente insignificante, como el ojo de un hombre o el ojo de buitre, puede llevar a la destrucción, no nada más del que posee el ojo en este caso, sino también del pobre narrador. Y el desenlace de El corazón delator también es un poquito escalofriante. Es un ejemplo maestro de cómo ejecutar bien una historia y cerrarla en su momento más alto, en el mero clímax, donde ya sientes que llegaste a la cumbre del relato, a la cumbre del suspenso y el horror, y ¡pum!, se acaba.
ahí está muy chingón. Otras cosas, pues el monólogo interno es fascinante en este protagonista de Edgar Allan Poe. El relato es corto pero intenso y es también una obra maestra del terror. Vale muchísimo la pena, por favor vayan a leerlo o a escucharlo, no ya mismo, sino después de ver este video completo. Tercer relatito de la lista de favoritos de Edgar Allan Poe, Morella. Es una historia de amor y de muerte. Les digo que Poe es muy versátil. El cuento de Morella explora la unión entre el amor y lo macabro, mostrando cómo una relación puede trascender la muerte de formas muy inquietantes para el lector. Maneja una temática de reencarnación, Morella. Ya más o menos se van haciendo una idea de por dónde van a ir los tiros con esta macabra historia, y esto pues nos puede llevar hasta reflexionar y filosofar sobre el poder del espíritu humano para desafiar al olvido. Está muy bonito y sí, también viene en el audiolibro que les decía. Es un horror sobrenatural pero sutil el que se ve en el cuento de Morella. A diferencia de otros relatos del terror explícito de Edgar Allan Poe, Morella se basa en un horror un poquito más silencioso, más creciente, va increciendo o increciendo, como se dice la expresión, donde lo sobrenatural se mezcla con lo psicológico de nuestro protagonista y las dos cosas son magistrales. Y también hay simbolismo oscuro en el nombre de Morella, que está cargado de vínculos a la muerte, a la inmortalidad del alma y a la sabiduría prohibida, dando al cuento una profundidad filosófica fascinante que de hecho no es posible interpretar en una lectura, a menos que seas una persona ya cultísima, ya súper leída de otras cosas que no tienen nada que ver con el cuento. Ahí es donde tú ves a su madre qué chingón estaba Poe para entregar joyas como Morella. Y también Morella tiene algo que no se veía mucho en esos años de que Edgar Allan Poe publicaba, que es una figura femenina inquietante. Morella es un personaje enigmático y poderoso que desafía las convenciones de la mujer pasiva de aquellos tiempos, que ni se veían en la vida ni mucho menos se veían en la literatura. Así que también el Poe vino a revolucionar un poquito este concepto. Ya va siendo hora de que tengan a Edgar Allan Poe como uno de hacia un ladito del Quijote. Así de chingón estaba este señor y se convirtió pues en una presencia ominosa. Incluso después de la muerte, esta Morella vale mucho la pena. Esa escuelita no nada más te entretiene, también Morella es una reflexión sobre la identidad, pues el cuento plantea preguntas sobre la identidad y la individualidad del protagonista y exploran si la muerte realmente puede borrar la esencia de una persona o si esta esencia permanece de alguna manera más allá de su cuerpo. En serio, o sea, te pones pedo y te pones a hablar de Edgar Allan Poe, te la vas a pasar a toda madre. Piénsenlo este 31 de octubre, tómense algo chingón, algo cargado y consíganse un amigo o amiga o novia lectora y pónganse a filosofar de los cuentos de Edgar Allan Poe. Les van a dar las 5 de la mañana hablando de las obras de este señor. Yo ni crean que estoy entonado ahorita, tan entonado que se me andaba yendo otro punto crucial de Morella, la obsesión por lo eterno. El narrador de Morella está obsesionado con la inmortalidad, con este tema, y más obviamente porque lo enfoca en su amada. Está tocando un tema muy recurrente en la obra de Poe, pero aquí en Morella se toca de un modo muy particular, que es la lucha entre la vida y la muerte y el deseo de trascender todos los límites humanos. Yo creo que Morella también es uno de los cuentos más representativos del Edgar Allan Poe. Sí, pues más allá del horror, el cuento de Morella también tiene un trasfondo filosófico, añadiéndole así un factor efímero a la misma existencia humana. Cuarto cuento del que les voy a hablar, y este sí es joyita y es uno de los largos. Yo creo que ya o es un relato corto, o es un relato largo o una novela corta, porque no hay pedo, entonces no está bien chingón. William Wilson explora el tema del doble. El cuento profundiza en el inquietante concepto del doppelganger, un doble que refleja los aspectos más oscuros y reprimidos de la propia personalidad
realidad lo hizo Dostoyevsky con El doble, lo hizo José Saramago con El hombre duplicado, lo hizo Robert Louis Stevenson con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pues Edgar Allan Poe también tiene su obrita que se llama William Wilson, y es una lucha interna entre el bien y el mal de una misma figura. William Wilson presenta una batalla psicológica entre los impulsos nobles y los impulsos destructivos de este protagonista, y simboliza en la figura de un misterioso doble que va manteniendo la tensión de una manera muy fascinante. De alguna manera, el cuentito de William Wilson pues también critica la arrogancia y el orgullo. La historia es una reflexión sobre cómo los defectos del protagonista, especialmente la arrogancia, lo llevan en una espiral de destrucción personal que solo se puede ir jodiendo más. Eres personaje de Poe, papi, ¿qué esperabas que te pasara? Y el final, vamos a decir, no bueno, no malo, vamos a decir que tiene un final inesperado. El final del cuento es uno pues de los más memorables, dicho así por sus demás lectores, pero de que es impactante revelando la verdadera naturaleza de la lucha entre William Wilson y su doble, y deja al lector con una sensación de inquietud, y a mí eso es lo que no me encanta tanto, pero el final no hace la chingonada de cuento que es. Y hay una maestría en la creación de atmósferas opresivas en toda la obra de Poe, pero aquí en William Wilson se ve todavía más cabrón que en otras. Poe utiliza magistralmente la ambientación gótica y sombría para reflejar el estado mental del protagonista. Tú sabes cómo está su mente nada más por las callecitas y el clima y la niebla y los faros que te va describiendo este estadounidense. Así que por ahí es ideal Edgar Allan Poe para leerse en estas fechas. Se los dice alguien que los estaba leyendo en octubre, pero del año pasado. O sea, tuve un año para hacer este video. Y yo creo que el punto bueno más importante del relato William Wilson es que contiene elementos autobiográficos, incluye detalles que podrían, o que mejor dicho, están reflejando las luchas personales de Poe con la culpa, el autocontrol y la autodestrucción. Era un personaje muy perturbado el escritor. Entonces, pues desde ahí está haciendo que el relato sea una obra aún más intrigante si ya tienes cierta fascinación por el autor y no tanto por las puras obras, sino por lo que refleja la persona que los creó. Definitivamente William Wilson es un ejemplo brillante de la narrativa del desdoblamiento, el yo, el ego, en el que Poe logra cuestionar la naturaleza misma del ser, dejando al lector en un estado de reflexión muy inquietante y perturbadora, pero muy enriquecedora también. Quinto cuentito favorito de esta lista, no podía ser de otro modo, claro que iba a estar aquí, El pozo y el péndulo. Señor, señora, muchacho, muchacha que me ve, suspenso extremo. Desde el principio, Poe te sumerge en una atmósfera de terror absoluto, donde el protagonista se enfrenta a la muerte inminente en un escenario de tortura aterradora. Es una de las torturas más fascinantes que he visto, porque trae tortura psicológica y trae tortura física. O sea, este güey, la víctima del pozo y el péndulo, va a desear la muerte mucho antes de que le llegue el pobre diablo. La desesperación humana en este cuento es llevada al límite. El cuento captura el miedo más visceral de la mente, de la muerte, lenta y cruel, haciendo que el lector sienta la desesperación y la angustia del protagonista al enfrentarse a una serie de trampas mortales. ¿Has visto Jigsaw, el juego del miedo? No estás en nada, papi. Los que escribieron esas películas se leyeron definitivamente El pozo y el péndulo de Allan Poe. También El pozo y el péndulo trae su simbolismo a la Inquisición. La historia está ambientada durante la Inquisición española y el uso de sus métodos de tortura añade un nivel histórico y simbólico y
fiesta cultural que aumenta la sensación de horror y la sensación de placer al leerlo. Así que si leíste El Pozo y el Péndulo cuando estabas chamaquito, por ahí en tu prepa, en tu secundaria, deberías pegarle una leída, ya que ahora que eres todo un universitario o todo un profesionista exitoso, seguro lo reinterpretas y le ves mucha más magistralidad de la que le viste en su momento, porque El Pozo y el Péndulo nos ofrece un horror sin escapatoria. Nuestro protagonista está atrapado en una especie de celda con mecanismos mortales, y lo que crea una sensación de claustrofobia y de resignación a huevo. No es que te quieras resignar, es que no hay manera lógica de pensar que vas a salir de ahí, en un relato del terror psicológico pero extremo. Aunque la tortura física es el eje central del relato, el verdadero miedo está en la incertidumbre, en la anticipación y la impotencia frente a este cruelmente diseñado castigo. El ritmo del cuento es acelerado, es tensión creciente, maneja magistralmente la vertiginosidad, aumentando la tensión a cada momento, cada escenita que vas leyendo. Y el final, pues sí. Les digo que el final no es lo que hace las obras de Poe, porque por ahí muchos que no son tan fans de Edgar Allan Poe pues van a criticar sus finales con justa razón alguna. El Corazón del Ator no pueden criticarlo, pero hay historias como la de William Wilson, como esta, a la que los haters de Poe, yo no entiendo por qué hay haters de Poe. O sea, que tiene que estar mal en tu vida. Esa gente no coge, pero bueno, déjenlo ser. Poe humildemente cerró, digámoslo así, de manera no tan ambiciosa algunos de sus cuentos para que los haters tuvieran de qué hablar, para poder tener haters. Miren, hasta en eso les ayudó grande Poe. Para el sexto relato favorito de Edgar Allan Poe nos vamos a mover un poquito, no nos vamos a salir del terror, no todavía, no de manera tan temprana en esta lista, pero sí vamos a cambiar un poquito el escenario, aunque no el género. Manuscrito hallado en una botella. Es una aventura con un toque sobrenatural. El cuento combina el género de aventuras marítimas con un misterio sobrenatural que no mames qué chingón está. A mí no me encantan estas historias que suceden en el mar, pues lleva esto al lector a un viaje perturbador en alta mar, donde lo inexplicable y lo fantástico se funden en una misma historia. La atmósfera de claustrofobia en el mar. Aquí Poe crea una sensación de aislamiento, de desolación en medio del puto océano, donde el protagonista pues se enfrenta no solo a la inmensidad del mar, que ya por sí sola, sin ningún elemento paranormal, es perturbadora, pero también le avienta encima el elemento poeniano, como sea que se diga, no sé si existe esa palabra, pero le avienta encima un barco con una tripulación que parecen venir de otro mundo. El narrador está atrapado en lo desconocido, se encuentra a bordo de un misterioso barco cuyo destino es incierto, y la atmósfera de fatalismo que lo envuelve, con la que está escrita, crea una tensión constante y un sentimiento de impotencia que se mantiene a lo largo de todo el libro, de todo el cuento, el relato, que también está larguito. También explora el miedo humano hacia lo infinito, hacia lo desconocido, tanto en el vasto océano como en el viaje hacia lo inexplorado y lo inefable, lo que genera un horror hasta existencial si nos ponemos filosóficos. Así que tengan muy en cuenta las relecturas de Poe si lo leyeron, porque yo también lo leí cuando estaba muy chamaco, que pues no es para tanto, pues no da miedo, pues les faltan diálogos, eso decía yo de Poe hace unos, ¿qué será? 10 años, no mames. Y el año pasado que los releí, su pinche madre, cállate el hocico, señor R, ponte a estudiar, es lo que debías de hacer. El buen lector hace el buen libro. Y a todo lo que ya dije, porque ya me estoy desviando otra vez, ¿no? ¿Por qué duran una pinche hora los videos? A todo lo que ya dije se añade el barco fantasma. La tripulación y el barco parecen estar fuera del tiempo y del espacio, lo que crea una sensación de inquietud y terror hacia lo incomprensible, con una ambientación que se mezcla con lo gótico y lo fantástico. Y el final, pues, es final para los haters. Ahí lo dejamos. Eso no quiere decir que la obra no valga su peso en pinche oro.
Séptimo cuentito de esta lista, ya me ibas a regañar, ya me ibas a poner un comentario, ya te pasaste de los icónicos y no estás diciendo nada de La Máscara de la Muerte Roja, que es una alegoría sobre la inevitabilidad de la muerte. El cuento es una metáfora impactante que muestra cómo, sin importar la riqueza, el poder, nadie puede escapar de la muerte, representada por la muerte roja en una plaga implacable. Además está la atmósfera de decadencia y desesperación, porque aquí se crea un ambiente opulento pero opresivo al mismo tiempo, donde la extravagancia de los personajes contrasta con las sombras de la muerte que está acechando afuera, en las murallas de este castillo. Viene también aquí una crítica social. El aislamiento del príncipe próspero y su corte para evitar la plaga refleja una crítica del escritor, pero una crítica mordaz a las altas clases sociales que intentan escapar de los problemas sociales y de la mortalidad incluso, solo para descubrir que, oh no, mis cielas, no pueden escapar del destino, y menos cuando este es abordado por la pluma de Edgar Allan Poe. La simbología en las habitaciones también es otro plus aquí. El castillo está dividido en 7 habitaciones de diferentes colores y cada una está simbolizando una etapa de la vida, lo que da al cuento una profunda carga filosófica sobre el ciclo vital y el inevitable paso del tiempo. Además, aquí se añade también un elemento que está en varios cuentos de Poe, pero yo no lo había mencionado hasta ahora. Se me está pasando el horror visual. Poe logra con sus narraciones crear imágenes vívidas, perturbadoras, desde la opulencia surrealista aquí de la fiesta, el baile, las campanadas, hasta la figura aterradora de la muerte roja, que hasta se han hecho máscaras así impresas tratando de recrearla. Y el suspenso aquí es de esos que van increciendo, es suspenso creciente para no sonar tan mamador. La tensión se eleva como un reloj de ébano que suena cada hora y es un recordatorio constante de que la muerte roja está cada vez más cerca. Pues de hecho El Resplandor de Stephen King también en algunas partes funge como un homenaje al cuento de Edgar Allan Poe de la muerte roja, de la máscara de la muerte roja. Siguiente cuentito imperdible, fascinante, el octavo ya, con este llegamos a la mitad de la lista, El Barril de Amontillado, una historia de venganza perfecta, por no decir poética. El cuento es una muestra magistral de una venganza calculada y meticulosa, donde el protagonista ejecuta un plan cruel y detallado contra su enemigo y no deja rastros. La tensión psicológica está presente desde el inicio. Desde el primer párrafo, Poe establece una atmósfera cargada de suspenso, donde cada paso en el plan del, ¿cómo se llamaba el protagonista? Montresor, está envuelto en una sensación de inevitabilidad y de maldad fría, muy calculadora. Este Montresor es un narrador espeluznante por su control emocional y racional mientras está describiendo el plan y cómo lo fue llevando, porque es un plan de asesinato, pero eso no muy cruel y muy frío, lo que aumenta la inquietud de leer el relatito. Y se los digo sin afanes de sonar hater, porque ahorita me estoy leyendo, estoy a la mitad de mi lectura de los cuentos reunidos de Amparo Dávila, llevo exactamente la mitad de esos cuentos. No mamen, o sea, estos se están escribiendo desde 1960 y esto se escribía desde 1800, no sé qué, los cuentos de Poe. Son muy superiores los cuentos de Poe a los de la señora Amparo Dávila. Entonces, si bien aquí no es que no me gusten aquellos, pero es irrepetible lo que Edgar Allan Poe hace, aunque es un precursor y sembró muchas cosas que se vienen haciendo aún hoy en día, pues ya no es fácil llegarle, porque como vemos hay otros escritores más contemporáneos escribiendo cuentos
le hacen los mandados al Poe. Va a jugar también con el miedo a la claustrofobia, el cuento y es una también sutil crítica a la arrogancia. Quizá un poquito rebuscado, ya también en el barril de amontillado podríamos ver un simbolismo en el carnaval, pues la historia se desarrolla durante un carnaval, una celebración de máscaras y de excesos también, lo que simboliza la falsedad, el engaño y la doble moral de los personajes en una atmósfera festiva que contrasta con la tragedia que va a suceder aquí. Es un relato breve pero intenso también. En pocas páginas Poe logra crear una narrativa de venganza y traición que tiene un impacto duradero en el lector, con un final inquietante que se queda grabado en la mente. Noveno cuento de la lista y ya nos vamos a ir a uno de los no tan famosos, El demonio de la perversidad. Es una exploración de la autodestrucción humana. Oh, sí, así de heavy como se escucha. El cuento investiga el impulso irracional e incontrolable que lleva a las personas a actuar en contra de su propio interés, incluso cuando saben que hacerlo las destruirá. El autosabotaje, la procrastinación, le dicen en nuestros tiempos, pero este demonio de la perversidad, esta cosita que todos tenemos, a los que todos somos propensos, viene desde mucho antes. Es un retrato psicológico de los impulsos perversos del alma humana. Poe plantea la idea de que todos tenemos una inclinación oculta hacia el mal y la autodestrucción, sembrando aquí un concepto muy perturbador y que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre todo sobre la propia. Entonces tenemos a un narrador que está atrapado en su propia culpa. El protagonista del relato se encuentra a merced de su conciencia y del impulso de confesar un crimen perfecto, mostrándonos cómo la misma culpa puede desgarrar la mente. Es lo que vamos viendo a lo largo de las páginas, que es terror psicológico y que este concepto filosófico que siembra aquí Edgar Allan Poe, el demonio de la perversidad, como les decía, es muy perturbador porque está asumiendo, no está preguntando, te está diciendo a ti, lector, que todos lo tenemos. Décimo cuentito, El entierro prematuro. El cuento explora uno de los miedos más primitivos del ser humano, la posibilidad de ser enterrado vivo, lo que genera una atmósfera de terror e inquietud a lo largo de toda la narrativa. Una vez más, es una profunda reflexión sobre la muerte y el más allá. Aquí Poe plantea preguntas inquietantes sobre lo que realmente significará estar muerto y lo que sucede con la conciencia cuando el cuerpo es dado por muerto. La narrativa psicológica es intensa en este relato. La historia se centra en la mente del protagonista y cuenta su propia maldad y la angustia de la muerte, lo que ofrece una exploración profunda del miedo y la desesperación. Y usa también una profunda exploración de la locura. Es muy recurrente en todos los cuentos de Poe. Locura, depresión, muerte, trastornos tienen mucho que ver. A medida que se avanza en la historia, pues el protagonista comienza a cuestionar su propia percepción de la realidad, lo que lo lleva a reflexionar sobre la delgada línea entre la razón y la locura. Y eso sí, yo creo que también este cuentito es una crítica a la medicina de la época. El cuento también se puede interpretar como una fuerte, mordaz crítica a las prácticas médicas y a la incapacidad de los médicos para reconocer la vida y la muerte de una manera confiable, lo que puede resultar con terribles errores, o mejor dicho, podía resultar en terribles errores allá en aquellos años. Onceavo cuento, y este sí es una maravilla. No voy a decir que es mi favorito porque es imposible tener un cuento favorito de Poe, pero definitivamente si esto fuera un top, este sería uno de los últimos que mencionaría y no es tan famoso. Se llama Hop Frog y es un protagonista inusual. Hop Frog es un personaje memorable porque es un enano con una astucia y habilidad excepcionales. No es Tyrion Lannister, pero yo creo que George R.R. Martin se basó en Hop Frog
para crear a Tyrion Lannister. No tengo pruebas, fuente créeme, güey, pero yo digo que de aquí viene una de muchas inspiraciones que pudo haber tomado para él. Lo que convierte a este pequeño héroe en uno muy singular dentro de la narrativa de Edgar Allan Poe, porque desafió todas las expectativas. La temática del cuento es venganza. La historia explora el tema de que Hop Frog quiere vengarse de una manera impactante porque utiliza su ingenio para darle a cada quien lo suyo, a sus opresores lo suyo, de una forma sorprendente, ingeniosa y creativa. Es una crítica social, pero a la alta nobleza. Poe presenta una corte de nobles, crueles y arrogantes, mostrando su falta de humanidad y su superficialidad por los placeres. Y el Poe, o mejor dicho, el Hop Frog, les da su merecido y tiene incluso su giro ingenioso. La historia, la resolución del relato ofrece un giro muy oscuro, además de muy astuto, donde la astucia de Hop Frog da lugar a una conclusión escalofriante. Pone en relieve las cuestiones del abuso y la crueldad. Sí tiene elementos de horror, pero están en este caso mezclados con elementos de humor. A pesar de su tono oscuro, el cuento incorpora el humor es humor negro, es sátira, lo que viene siendo lo que maneja Poe en este cuentito. O sea, el contraste es muy interesante de leer y muy satisfactorio. No es como que desentonen, sino que aquí Poe hace que las dos cosas, las dos vertientes, se lleven más que bien. Y de nuevo, aquí vemos que también Poe tenía cierto fetiche con este tema de simbolizar los disfraces y las máscaras. La historia juega con la idea del disfraz, no solo al nivel físico, sino también a nivel emocional. Muestra cómo los personajes ocultan su verdadera naturaleza detrás de las apariencias. Y ahora sí, para el puesto número 12, ¿cuál puesto? Si es lista, no top. Vámonos a uno de los más inquietantes, de los más originales e irrepetibles, que se llama El coloquio de monos y una. Es un enfoque único del diálogo. El cuento presenta una conversación entre monos y una, lo que permite explorar la naturaleza humana y la condición de manera satírica y original, utilizando incluso a animales como personajes que reflejan nuestras propias debilidades. Es una crítica a la sociedad y a la política. Les dije que en esta lista íbamos a entrar en cositas pues no tan aterradoras. A veces este es uno de esos cuentos excepcionales. Hay otros que no envejecieron nada bien, hay otros que ni de chiste te recomendaría leer. De los 69 que me leí, hay unos que, ay no mames, pero este está muy raro y vale mucho la pena leerlo. Aquí también se reflexiona sobre la inteligencia. Poe plantea preguntas sobre la naturaleza de la inteligencia, la moralidad, cuestiona qué nos hace humanos y si las características que valoramos son realmente superiores a las de los animales. Porque vemos incluso a unos monos ahí parodiando cosas humanas, y esto pues da mucho que pensar si nos ponemos un poquillo profundos. Y sí tiene elementos o símbolos del absurdo y del surrealismo que, mira, si bien pudieron no haberme encantado, yo leyendo a Poe, escribiendo cosas absurdas, surrealistas, como unos monos debatiendo, casi tertuleando, si es ridículo, si es risible, pero en el buen sentido de la literatura. Para mí podrán ser ustedes algunos de esos que los leyeron y no mames, qué pinche cringe me dio ese cuento. A mí me encantó, pero si a alguien de la audiencia no le gustó, yo lo entiendo perfectamente. Obviamente, para el puesto número 13 no íbamos a dejar de lado los icónicos Crímenes de la calle Morgue, porque son el nacimiento del género policíaco. Este cuento es considerado uno de los primeros relatos de misterio detectivesco, estableciendo muchos de los elementos que se difundirían en el género y que se siguen copiando hoy en día, lo que lo convierte en una lectura obligada para los aficionados del thriller, del misterio y del suspenso. Anótenlo, este sí es escuelita, este sí es el ABC, este sí es el Quijote de los Darks. También es una introducción al detective moderno.
Bueno, August Dupin, el protagonista, es uno de los primeros detectives de la literatura, utilizando la observación y la lógica y la deducción para resolver un crimen, lo que influiría en personajes posteriores, quizá más famosos, como Sherlock Holmes o Hercule Poirot, el de Agatha Christie. La narrativa obviamente es ingeniosa, la forma en que Poe entrelaza el misterio, el análisis lógico y la resolución del crimen, pues te mantiene a ti como lector enganchado, intrigado, haciendo que la experiencia de la lectura sea emocionante y estimulante, porque te desafía mentalmente. Tiene obviamente también su giro inesperado. La revelación final del misterio es sorprendente para aquellos años y desafía las expectativas del lector, mostrando cómo la verdad puede ser más extraña incluso que las ficciones. Es una de las primeras veces que se analizó el comportamiento humano en la literatura, en la ficción, es decir, las motivaciones y los pensamientos de los personajes, y proporciona una visión profunda sobre la psicología detrás de un crimen. Eso ya se ve hasta el hartazgo hoy en día, pero en estos años que Poe lo sacó, pues no lo era tanto, y Agatha Christie se lleva mucho este premio, esta medallita. Pero lo cierto es que la idea, si no la sembró Poe, sí fue el primero o uno de los primeros que se viralizó. Aquí sí debería ponerme a estudiar bien, buscar, preguntar con otros más entendidos que yo cuál fue el primer relato conocido. Ya habíamos dicho en el de los vampiros en la literatura que Drácula está lejísimos, a años luz, a kilómetros de ser el primer vampiro de la literatura, pero sí fue el primero que se hizo viral. Estaban otros relatos antes. Bueno, pues obviamente Agatha Christie y Conan Doyle no fueron los primeros. ¿Habrá sido Poe el primero? Habrá que escarbar más en la historia detrás de los libros. Me voy a empezar a obsesionar mucho con esto de los datos históricos posteriormente. Entonces, pues el ambiente es inquietante como en todo buen thriller, y las técnicas de narración que se usaron aquí fueron por demás innovadoras para su tiempo. Dejó una influencia cultural duradera para bien, se los dice un escritor de thriller que ya lleva nada menos que 2 novelas publicadas. Tu asesino, 550 páginas de pura vertiginosidad, morbosidad, publicada en 2021, publicada en 2023, Talión, bitácora de un asesino. Esta tiene más vibras del corazón delator, que es un protagonista narrándote en primera persona todo el desmadre que va a hacer para ir a asesinar al asesino de su esposa, y sí es un maníaco, un enfermo. Esta novela es un catálogo de las obsesiones de la mente humana. Cada personaje representa una obsesión, de hecho. Entonces por ahí, sí tengo que hacer video de mis 2 libros para que cuando salga el tercero ya haya videos de esos 2 libros, si no se me van a juntar. Y pues si ya metimos los crímenes de la calle Morgue, vamos a meter en el puesto número 14 de la lista y no del top, obviamente La carta robada. Es un hito del género detectivesco también. Este cuento es uno de los relatos más destacados en la historia del misterio y el género de detectives. De hecho, te citan más La carta robada que Los crímenes de la calle Morgue. Yo no sé por qué, porque yo le veo más elementos a Los crímenes de la calle Morgue, pero La carta robada no se queda atrás. Que sí queda esclarecido ya sin ningún lugar a las dudas es que Poe queda ya establecido como uno de los pioneros en la creación de tramas ingeniosas que han influido en innumerables obras posteriores. Tiene su enfoque innovador La carta robada, a diferencia de otras historias de crímenes que se centran en la búsqueda del culpable, la búsqueda física del asesino. Pues Poe plantea aquí un enigma que gira en torno a la idea de que el crimen más obvio a menudo es el más difícil de resolver y desafía las convenciones del género, que por muy obvio que sea no lo podían resolver. Y pues también, como todas estas historias que ya se popularizaron mucho, nos hace
cuestionar un poquito más la percepción. La historia desafía la noción de cómo percibimos los objetos, las situaciones. El hecho de que la carta robada esté ocultada de una manera tan simple resalta la ceguera de las autoridades y del lector mismo, porque cuando te revelan dónde estuvo la carta todo el tiempo, dices, ay, qué pendejada. Pero si está tan pendejo, ¿por qué no lo adivinaste tú antes? ¿Sabes cómo? Entonces, por muy pendejo que esté, se te pasó y ahí sí Poe engañó. Y no es inverosímil, no es como que se lo haya sacado de la manga. No había trucos de escritor barato, esos vinieron después junto con las copias baratas. Número 15, ya casi para terminar, otro igual del calibre del coloquio de monos Yuna, igual de raro, igual de desconocido, que también a mí me fascinó, y es el cuento 1002 de Scheherazade. Es una fusión de culturas este cuento. Poe combina elementos de la literatura árabe y la tradición occidental, creando una narrativa que resalta la influencia de las mil y una noches y cómo las historias pueden entrelazarse o incluso volverse a contar a través de las culturas. ¿Será este el primer retelling de la historia? Voy a tener que preguntar con los que leen retellings porque sí está muy interesante, me fascinó. Yo no he leído las mil y una noches, pero probablemente gracias a este cuento, el cuento 1002 de Scheherazade, pues lo voy a tener que leer. De nuevo, Poe aquí retoma la temática de la narración como un poder. El cuento explora el poder de las historias y de la narración, mostrando cómo Scheherazade utiliza su ingenio y habilidad narrativa para sobrevivir, lo que subraya el valor del arte de contar historias, pero con el macabro toque que solo Edgar Allan Poe le podía dar, que oye, el cuento original no necesitaba ser más macabro, pero Poe dijo, pues yo digo que sí, y ahí lo pone y me quedó de lujo. Yo no sé por qué carajos no se ha viralizado este cuento, porque o sea, cuando estaba leyendo los cuentos completos el año pasado, yo lo leía en el Kindle. Yo no tenía hasta la acabo de agarrar. De hecho, la compré nomás para el video. Qué mamador me vi, porque tengo todas las notas en el Kindle. Por eso no tiene post-its. Pero yo no tenía ni puta idea de que había un cuento escrito por Allan Poe que se llama El cuento 1002 de Scheherazade. Entonces quedé fascinado desde el título. Eso sí, es un giro en la estructura clásica. Al tomar como base la historia de Scheherazade, pues Poe nos ofrece un nuevo giro, una nueva interpretación, lo que añade profundidad a un cuento ya famoso y permite una nueva exploración de este tema. Retelling, fanfic, no sé cómo era, pero también ahí el Poe fue pionero. Un pinche aplauso, se me ponen de pie. No, nadie ve videos de pie, ¿verdad? Entonces, a menos que estén haciendo otra cosa. Y pues como el cuento original refleja la lucha interminable entre la vida y la muerte. Contiene obviamente sus elementos no solo sobrenaturales, sino también sobre lo mágico. Poe incorpora toques de magia y misterio aquí, añadiendo un sentido de maravilla y de lo inexplicable a la historia, lo que la hace todavía más envolvente y más única. Por último, 16º cuento favorito de Edgar Allan Poe. No es el más favorito, no sería este el número 1. Simplemente agarré el índice de los cuentos completos de Edgar Allan Poe, el índice de páginas de espuma, que es el que tengo en el ebook. Y ahí pues cada que yo leía un cuento yo lo iba calificando. Entonces hay muchos cuentos de 4 estrellas que no entraron aquí, porque para hacerme esta lista los únicos 16 que alcanzaron para mí las 5 estrellas son los que te acabo de mencionar aquí. Ya sé que me falta el último, pero hay otros muy majestuosos, muy chingones de 4 estrellas que ni de pedo van a entrar aquí. Oye, imagínate cuánto duraría este video si yo me pongo a hablar un poquito a profundidad de cada uno de los cuentos de 4 y 5 estrellas. No mames, aquí me da la noche. O si quieren segunda parte con los cuentos de 4 estrellas, pónganlo en los comentarios, pídanlo un chingo, y yo creo que ya no entra en este mes de octubre, pero se hace para tener, pues no toda la obra, va a ser una chinga comentar toda la obra, pero sí por lo menos toda la obra que me gustó de la obra de Edgar Allan Poe. 16º cuento,
3 domingos por semana. Les apuesto lo que quieran a que no sabían que existía un cuento de Edgar Allan Poe llamado 3 domingos por semana, que ya más que terror es comedia y sátira en todo su apogeo. A diferencia de muchos otros cuentos de Poe, este relato se adentra en la comedia y en la sátira, ofreciendo una perspectiva humorística sobre la vida cotidiana y las costumbres de la época. Es una crítica social también. Poe utiliza el humor para criticar las formas sociales y los comportamientos humanos, exponiendo la absurdidad de ciertas convenciones, tradiciones y la forma en que afectan a la vida cotidiana. Maneja una temática del tiempo y la rutina pues bastante juguetona, de cómo las rutinas pueden influir en la vida de las personas, ofreciendo una reflexión sobre la monotonía y el deseo de escaparse de ella a cada rato. Ya viene desde tiempos inmemoriales. Hay ironía, hay sorpresas, hay interacción entre lo serio y lo trivial en este cuento, y hay un buen uso del diálogo. En este cuento el diálogo es agudo, es entretenido, lo que permite que los personajes cobren vida y que las intenciones sean dinámicas y amenas, y también explora el amor y las relaciones muy a grandes rasgos a través de las interacciones de estos diálogos de los que les hablaba entre los personajes. Poe ofrece una mirada cómica del amor y de las relaciones interpersonales, destacando con sus complejidades y sus absurdos. A mí no sé si los cuentos por sí solo como este y los otros raros que mencioné hace ratito sean tan buenos. Lo que sí sé es que a mí lo que me maravilló es leer la pluma de Edgar Allan Poe hablando de estos temas, hablando de estas cosas. Eso fue fascinante para mí. Creo que por eso están aquí, más que porque sean realmente tan buenos y tan magníficos como para estar en un top. Es que para mí fue toda una experiencia leerme los cuentos de Edgar Allan Poe completos, como fue también para mí toda una experiencia bastante enriquecedora, igual o más que la de Poe, leerme los cuentos completos de Guy de Maupassant. Este es mi siguiente video de cuentos. Ahorita nomás fue de Edgar Allan Poe, pero sigue de Guy de Maupassant. Así que por favor díganme en los comentarios qué les pareció este video de Edgar Allan Poe, qué les gustó, qué no les gustó, qué le faltó, para todos esos comentarios tenerlos en cuenta a la hora de hacer el video, el poderosísimo video de Guy de Maupassant, que también me quiero ir por la misma estructura. Es imposible reseñar toda la obra de Guy de Maupassant en un solo video, como lo fue con la de Edgar Allan Poe, y acá son muchos más de 67. Me voy a ir también nomás por mis favoritos. Ahí me lo dirán en los comentarios cómo quieren que se haga. Recuerden que todo este mes de octubre he estado subiendo 2 videos por semana, todos ellos de terror. Hay de vampiros, hay para empezar a leer terror, hay de Stephen King, obviamente, hay del terror en la literatura random así buscados, ya está este de Edgar Allan Poe, sigue Guy de Maupassant, siguen asesinos seriales, vamos a hablar de un montón de cosas. O sea, vienen los videos más chingones para cerrar de manera chingoncísima este chingoncísimo mes que a todos nos encanta. Así que dale like al video, comenta el video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, pégale una checada en Amazon a mis 2 novelas, o te mando al payaso Art a que se te aparezca ahí en la noche por no tirar paro con tus clics a tu dealer de literatura y sarcasmo, que se despide de ti, pero no sin antes recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye.